poder recuperar la relación después de una infidelidad es algo bastante frecuente. ¿Es factible? Sí, muy difícil, pero factible. El hombre había estado en una relación paralela, una infidelidad, y había embarazado a la otra persona. No hay una siguiente etapa o un siguiente capítulo para la relación si no somos capaces de enfrentar algo tan complejo como es el perdón. Porque quizás a mí me enseñaron que estaba bien ser infiel, que me hace más hombre, por ejemplo. ¿Quién monta más cacho? Todos montan cacho. 9 de 10 veces tiene que ver con no conocernos. El hombre tiene sus partes y las ve directamente. Cuando se excita, sabe qué pasa con su cuerpo. Nosotras, ponchada. Sí he tenido chicas que me han dicho que prefieren el juguete que la pareja. ¿Tú has conversado de esto con tu pareja? De lo que necesitas, de cómo te gusta que te toquen, ¿no? 35, 40, que, ¿sabes? Te sientes reina del mundo y el señor... Que yo te quiera contar de mi trabajo o de cómo me fue en el día y tú estés en el teléfono. Lo afrodisíaco más fuerte es la comunicación en pareja. Como en el posparto, pues el entorno es importante. Si el bebé está llorando, si tengo la preocupación de que no he lavado los platos, si tengo la preocupación de que mañana tengo esta cita de X, Y, Z, todo esto alimenta, o en este caso, derrumba. Inhibe. Sí, derrumba la capacidad de conectar sexualmente. Pardes Dogs llega a ustedes gracias a Intilac, íntimamente confiable. Farmacia Señorial, a un WhatsApp de distancia. Charlotte Sweet and Coffee, tu cafecito de siempre. Laboratorios Herbaplan, salud y más vida. El Pod Studio, cápsula de poder informativo. Malía, tu aliada de higiene íntima de cuidados de mujer. Y Estudio C1, un lienzo en blanco para crear. Buenas, buenas. Estamos por aquí hoy con más calor en el estudio, en el Pod Studio, con unos temas calientes que vamos a tocar hoy. Vamos a tener una invitada de lujo. Conchi, te la regalo. Sí, mira, para presentar a Nid, yo voy a decir que tú nunca has estado en esas conversaciones donde la gente empieza a fastidiarse del tema que se está hablando y dice, no, hombre, chica, mejor no hables de eso, hablemos de sexo. Exacto. Bueno, hoy vamos a hablar de sexo. Con esta súper invitada que tenemos, bienvenida. Ella es psicólogo Enid Silva Fernández, es terapeuta sexual formada en Europa, en España, es psicólogo nuestro, ¿sí? Y te doy la bienvenida a este espacio para que comencemos a hablar de este tema tan interesante. Yo sé que hoy vamos a tener muchos seguidores, muchos suscriptores, porque es un tema que a todo el mundo le interesa. Bienvenida, Enid. Gracias a ustedes por invitarme a este espacio tan bonito, no solo físicamente, sino lo que se ha venido construyendo. Me encanta, es un espacio de psicoeducación, al menos por acá, sí. Pero de divulgación también. Entonces es súper interesante. Estas conversaciones de sexo siempre llaman la atención, pero hay varios componentes, ¿no? En la sexualidad está la pareja, está el individuo, y se pone más complicado pero a la vez más interesante. Es así. ¿Cómo podríamos comenzar? ¿Qué se te ocurre? ¿Tú que eres ginecólogo? ¿Qué le quieres preguntar a la sexóloga? Ay, Dios mío. Tengo muchas preguntas, Conchi, tengo muchas preguntas. Cuando tú vas a una fiesta, la gente te aborda y te dice, y te empieza a preguntar de sexo. Así que bueno, nosotros los pediatras nos preguntan, ay, mira, doctora, para la fiebre, o a mí, te dicen, ay, mira, tengo un problemita sí, sexual, quisiera comentarte aquí. Háblanos un poquito de esa parte informal. De hecho, entre colegas, entre psicólogos, está esto de no revelar totalmente nuestra identidad de ser psicólogos, porque en el momento en el que alguien se entera, encuentra este espacio de contención y de buscar consejos o buscar una guía sobre una situación en específica. ¿Qué pasa? Que yo encantada de hacerlo, pero capaz en una fiesta, en una cena, no es el mejor lugar. Claro. Ahora, si se enteran que soy terapeuta sexual y de pareja, es como, quiero abordar todo lo que me está sucediendo. Aquí voy a aprovechar esta noche para preguntar. Claro, todo. mi prima está pasando por esta situación o estoy transitando una ruptura y qué mejor momento que me pusieron aquí a la terapeuta de pareja. Claro. Entonces sí me pasa muchísimo. Te estaría mintiendo si les digo que los rechazo. Yo ahí manejo un poco la situación, pero sí pasa en lugares fuera del consultorio. Sí nos pasa todo, realmente. Sí. Cuéntanos cuál es el motivo de consulta o cuáles son los motivos de consulta más frecuentes en tu consultorio. ¿Con qué más lidias tú? Sí.
Los motivos de consulta más frecuentes varían muchísimo. Yo les decía que trato mucho con parejas, también hago psicoterapia individual, pero la mayoría de las temáticas tienen que ver con relaciones, tienen que ver con un proceso de ruptura, una infidelidad. Ya me voy a acercar hacia la terapia sexual, que también es un componente importante, al menos en mi consulta, ¿no? Pero quiebres en la confianza, como les decía, estas transiciones de la infidelidad, poder recuperar la relación después de una infidelidad es algo bastante frecuente. ¿Es factible? Sí, muy difícil, pero factible, claro. ¿Cuál dirías que en tu caso, así de manera un poco anecdótica, ha sido el éxito en recuperar relaciones tras una infidelidad? ¿Alto, bajo? Pues mira, no me van a creer porque esto me lo preguntan mucho, y que yo saque esta vivencia como un ejemplo, realmente puede sonar como uno de los ejemplos más extremos de este éxito. Es una pareja que asiste a consulta, ellos me encuentran por redes. Yo tuve una época donde las redes de verdad que me ayudaron a hacer ese contacto con la gran mayoría de mis consultantes. Ellos no son de aquí, están afuera, de hecho ni siquiera son venezolanos. Y la situación era que el hombre había estado en una relación paralela, una infidelidad, y había embarazado a la otra persona. Entonces, claro, la relación se encuentra en este punto no solo de quiebre, sino de caos, de malestar, de desconfianza, de todo lo malo que la relación pudiese transitar en ese momento. Y se plantearon qué queremos hacer, ¿no? Porque creo que lo primero que uno se plantearía es, esto no sirve, me voy. Y ellos se permitieron ver un poco más allá. Hay una terapeuta de pareja que a mí me encanta, que se llama Esther Perel, y ella aborda este tipo de vivencias como un nuevo matrimonio. Este tipo de situaciones, como lo puede ser una infidelidad, son igual de positivas que un cáncer. Ella lo pone así. ¿Por qué? Porque una persona que le da cáncer, claro, se le viene la vida abajo, pero también le da la oportunidad de reconstruirse, de enmendar todos los errores que ha cometido, de trabajar la relación parental, por ejemplo. Y lo mismo pasa más o menos con las infidelidades. Tengo la oportunidad de crear una nueva relación, y eso fue lo que hicieron. Ellos están juntos hasta el sol de hoy. Eso fue 2022 quizás, y he tenido contacto con ellos después y siguen juntos. O sea, que te parece que puede ser alta después que van a una terapia y conversan, y la reconciliación verdadera. Hay que pasar la página, me imagino. O sea, la tasa no es alta. Okay. No es. Porque más allá del trabajo del terapeuta es el trabajo de la pareja. Ayer escuchaba un podcast que estaba entrevistando al papá de Marian Rojas Estapé, sí. Enrique Estapé, Sí, Enrique Rojas, perdón, se llama él. Y él estaba diciendo, en parte, estaba hablando de eso, él dice el psiquiatra del amor, y habla de lo lindo que son las relaciones. Y él dice que sí es posible perdonar una infidelidad, que la terapia también se ayuda, que esas fracturas se corrigen, pero que es importante, no es yo perdono pero no olvido, no, perdonar y olvidar, juntos los dos. Él dice que esa es una clave, como el tip número 2, perdona y olvida. Sí, esa es la parte que creo que más cuesta. Yo soy muy honesta, yo suelo ser muy honesta en todos los contextos de mi vida, pero especialmente en el contexto terapéutico. Yo soy muy cruda con mis consultantes. Nunca un punto donde yo les pueda hacer daño ni lastimarlos, pero no hay una siguiente etapa o un siguiente capítulo para la relación si no somos capaces de enfrentar algo tan complejo como es el perdón. Fíjate que ahí yo difiero un poco, porque yo creo que hay oportunidades de trabajo en la relación donde no necesariamente se olvide, sino sea parte de esto que ahora vamos a reconstruir. Pero eso es muy diferente a señalar, a culpabilizar, a poner todo el foco o el trabajo de la relación en quien es infiel. Si hay una toma de responsabilidad que está pendiente y que no siempre se asume, pero no, el trabajo no es de una sola persona. Entonces,
hay que saberlo negociar y claro, o sea, el acompañamiento terapéutico para mí es clave. Es una visión sesgada porque soy terapeuta, pero es clave. No, claro, claro. Sí. Hay otro libro espectacular, una película que se llama Prueba de Fuego, que es espectacular, que habla, o sea, está basada en los 5 lenguajes del amor, que para mí es un libro, audiolibro, como lo quieran, la versión que lo quieran, es espectacular, lo recomiendo siempre, casi que te va a casar, toma esto, Maravilloso. léetelo primero, antes de que te haga falta, léetelo ahorita en frío antes que te haga falta. Maravilloso. Bueno, es que yo creo que deberíamos hacer un episodio para hablar solamente de infidelidad, porque es un tema que tiene tanto que decir y tanto que cortar. Si yo te preguntara en tu consulta, ¿cuáles son las 2 o 3 razones más comunes por las cuales uno de los 2 integrantes, pues somos 2, Sí. es infiel? ¿Qué enumerarías? Mira, no sé si irme a situaciones concretas, pero todo se resume a el no estar en contacto ni con las necesidades propias ni con las de la relación. Y esto generalmente es un cúmulo de tiempo, ¿no? Algo que se ha venido desgastando con el tiempo y que tiene este quiebre o este brote que es una infidelidad. Lo digo como muy por encima, ¿no? Porque una infidelidad puede ser un patrón conductual también, algo que se ha venido reforzando con la sociedad, en el modelo familiar del que vengo. O sea, puede variar realmente porque quizás a mí me enseñaron que estaba bien ser infiel, que me hace más hombre, por ejemplo, que es algo con lo que me encuentro bastante en consulta. Claro, y que vale diferente, tiene diferente valor la infidelidad del hombre que la infidelidad de la mujer. En la sociedad nuestra latinoamericana, pues la infidelidad de la mujer, o sea, es una bicha, para no decir la palabra, y en la infidelidad del hombre, qué macho, que sabes, que lo refuerzo porque es sinónimo de casi masculinidad. Sí, totalmente. Y no es tanto un tema de géneros porque yo le pongo mucho la lupa a esto e intento no culpabilizar, porque otra de las preguntas que me hacen es ¿quién monta más cacho? Todos montan cacho. Claro. O sea, y te digo de lo que puede ser la definición de una infidelidad, varía según cada quien. Capaz una infidelidad es que yo piense que la persona que va pasando por ahí es atractiva, entonces yo también soy infiel. Esto varía totalmente. Sí, o sexting, coqueteo, o lo que sea. Un coqueteo. Un amigo tras el teléfono es diferente a tener una relación. Algo que se concrete. Que se concrete. Pero esto está muy, muy arraigado a los acuerdos que estén definidos dentro de la relación. Si es una relación monógama, si es una relación semiabierta, y ya hay mucho que cortar, ¿no? Pero en este contexto relacional de la monogamia, intento no definirlo tanto por quién hace más o qué género se encuentra más en estas situaciones, sino qué lleva a estas situaciones. Y esto que decía de que es importante ver hacia atrás y ver qué mensajes se están llevando con respecto a la masculinidad, por ejemplo, marca una diferencia, porque las mujeres, al menos culturalmente, recibimos otro tipo de mensaje, totalmente diferente. Entonces, tener este tipo de conversaciones sumamente abiertas, integrativas, de debate, en consulta, incluso en terapia de pareja, ayuda más o menos a entender el porqué de una infidelidad. Sí, yo recuerdo que he tenido personas que las mamás, cuando saben que la pareja de su hija ha tenido una infidelidad, le dicen, ay, pero todos los hombres son así, eso se le pasa, a los 40 maduran. Eso era antes, no sé, ahorita será como los 60, 55. pero realmente lo que ustedes están diciendo, o sea, la crianza, el chip con el que uno viene, con el que vienen las personas de más edad, ¿verdad? Es totalmente distinto a lo que puede ser una chica de esta generación. Y tú hablaste del sexting, ¿no? Me imagino que esto cada día es más frecuente. Sí. Necesario. Necesario según a quien le pueda interesar. Porque fíjate que si es una práctica que está más presente como parte o un elemento importante en el desarrollo de la sexualidad de la pareja, pero no es necesario para todos. O sea, hay personas que realmente no encuentran esa gratificación en el intercambio de mensajes. Para otros puede ser muy estimulante, para otros o algo muy neutro o algo que... Y en una edad, en la adolescencia, es realmente puede llegar a ser muy problemático. Totalmente.
Totalmente. Porque son muy vulnerables a esas edades, porque no tienes la madurez de saber cuándo la relación es, claro. ¿no? Y cuándo es lo que significa privado. Sí, o sea, sí. Entonces haces el sexting y se lo enseñas, mira, al de al lado, al amiguito, a la amiguita. Es un gancho. Y eso... Puede ser un gancho, lo tomas como un gancho. Sí. Y por complacer a una o a la otra parte, pues acceden a estas tomas, ¿verdad? O sea, estamos hablando un poco de parejas, ¿verdad? Sí. Sin embargo, cuando van personas a tu consulta de manera individual, ¿cuáles son estos motivos de consulta por lo cual te va una mujer sola o un hombre solo, que realmente tienen algún tipo de problema sexual? Sí. ¿Okay? Ahí sí se pone más interesante porque el foco sigue estando en la capacidad de relacionarnos con otros o la capacidad de relacionarnos con uno mismo, que es la parte más importante. Pero ahí sí se nota más este componente de la terapia sexual. A mí me han llegado mujeres con un supuesto diagnóstico, autodiagnóstico, ¿no? Ellas mismas vienen y me dicen, yo soy anorgásmica. La anorgasmia es la incapacidad de llegar al orgasmo o, dependiendo de cómo la vayamos a estructurar, puede ser que después de un tiempo ya no llego al orgasmo o en ciertas situaciones llego al orgasmo, es decir, en la estimulación propia, la masturbación, llego con mi al orgasmo, pero no con mi pareja. Entonces, realmente hay que explorar qué supone esa anorgasmia para la persona que tengo al frente. Porque no siempre es así. Yo me permito cuestionar bastante estos diagnósticos. Yo no trabajo con diagnósticos en la psicoterapia individual, en la psicoterapia de pareja. El único momento en el que yo trabajo con diagnósticos es con la terapia sexual. Y después de haber abordado todo, desde la parte clínica hasta la parte psicosomática. Entonces, la anorgasmia en las mujeres es uno. Falta de conocimiento propio, que está totalmente arraigado a este primer punto. De hecho, es lo mismo, les doy el spoiler, es lo mismo, o termina siendo lo mismo. No digo que hayan habido casos donde hay un componente más complejo, pero 9 de 10 veces tiene que ver con no conocernos. Y esto solo habla de la falla enorme que tenemos como cultura y como sistema en cuanto a la educación sexual que recibimos. Absolutamente. Grave. ¿Eso sobre todo para las mujeres o los hombres también aplica? En esta falta de conocimiento no. Si te pones a pensar, la educación sexual, la poca que podemos recibir, está muy orientada a lo que se ve. ¿Y qué se ve? El hombre tiene sus partes y las ve directamente. Cuando se excita, sabe qué pasa con su cuerpo. Nosotras, ponchada, no tenemos ni la menor idea. Hay mujeres que nunca se han visto sus genitales, su vulva, jamás. Entonces, si no se han visto, mucho menos saben cómo funcionan, ¿no? Claro. Hay cosas que asocian con el deseo, hay cosas que asocian con el orgasmo, pero no es realmente un entenderme y conocerme plenamente. Entonces, no lo veo tanto en chicos como en chicas. Los chicos que llegan a mi consulta de forma individual, pues más allá de lo vivencial, que puede ser transitar una ruptura, atender ciertos malestares, a un acompañamiento hacia una toma de decisión importante, porque no todo es negativo, pero disfunción eréctil, eyaculación retardada o precoz, o sea, cualquier polo, pero todos estos terminan teniendo un componente psicosomático. 9 de 10 veces, al menos en mi consulta, terminan teniendo un componente psicosomático. Claro, se hace un abordaje completo, o esa es la invitación que yo siempre hago, hacer un abordaje completo clínico, porque hay que descartar. Sí. No encontramos nada. Vamos a abordar esto desde la psicoterapia, porque no hay terapia sexual sin psicoterapia. Claro. Es que hay gente que tiene como esta noción de que la terapia sexual es dame consejos, cómo puedo mejorar mis encuentros en la cama, que sí, eso se da, pero cuando estamos abordando una disfunción sexual, realmente está el componente físico o fisiológico y el componente psicosomático, emocional.
Entonces, estos dos se ponen muy interesantes cuando los comenzamos a evaluar juntos. Claro. Ahora estabas hablando algo de la capacidad de esa mujer que fue a consultar por la anorgasmia. Sí. Y la capacidad de repente de alcanzar el orgasmo con su pareja, pero sí alcanza el orgasmo con juguetes, por ejemplo, Sí, con sí, estímulo. sí. En ese caso, tú pudieras limitado el uso de juguetes para mejorar la relación. ¿Qué opinión te merecen los juguetes? ¿Buenos, malos, excesos? Cuéntame. Aquí amamos los juguetes, sobre todo porque en la terapia sexual pueden ser parte de una intervención terapéutica. ¿Cuándo he limitado o he invitado? Porque yo no Claro. pongo nada, ¿no? Pero he invitado a disminuir el uso o a negociarlo con los succionadores de clítoris. Pueden ser muy invasivos, no los estoy demonizando ni nada, o sea, realmente son positivos, dan una experiencia sumamente gratificante e intensa, pero justamente por eso puede que cree cierta habituación a ese estímulo. Fijación de Sí. método. Sí. Entonces, solamente con los succionadores he encontrado este problema de quizás variamos, ¿no? ¿Se Quizás, puede decir adicción? No es el término. No es el término, pero sí, claro, termina siendo el recurso preferido. Prefieren Prefieren el juguete que la juguete pareja. que Alcanzan No, diferentes el recurso orgasmos. ahora depende de la orgasmo. pareja también, ¿no? Porque, Bueno, pero- o sea, sí. Ojo, sí he tenido chicas que me han dicho que prefieren el juguete que la pareja. Ay, Dios. Pero esto solo habla de cómo no se están conversando las necesidades Claro, de pareja claro, en la claro. relación. Claro. Y esto puede sonar como una locura. Tú le preguntas a una pareja o a una chica, ¿tú has conversado de esto con tu pareja? De lo que necesitas, de cómo te gusta que te toquen, ¿no? Entonces, claro, aquí solo Por pena. por pena, porque no manejan la relación como tal no maneja los recursos suficientes para este tipo de vulnerabilidad, porque a fin de cuentas es vulnerabilidad. Y luego esta falla en la educación sexual de... Porque él lo puede tomar mal. a Claro. mal, ¿no? O sea, Claro, y mira, por temor que hay. prefiero el estimulador que, no sé. No, o por temor de que él te juzgue o se siente menos, ¿no? Entonces yo no Exacto. soy suficiente hombre porque no tengo la suficiente Sí, capacidad claro. de generar placer en ella, Mucho juicio. y ahí se viene. Mucho juicio. Mucho juicio alrededor de los juguetes, muchísimo. Pero siempre es una invitación a conversar, siempre es una invitación a incorporar. Los juguetes están ahí para complementar la experiencia, no para quitarle el trabajo a nadie. Qué sabroso es cuando tú puedes desarrollar una sexualidad lo suficientemente amplia, plena, consciente, integrativa, que tú con tu pareja puedes Claro, incluir. incluyelo en la cama, ¿verdad? Exacto. Claro. Pero sí, o sea, los succionadores son los únicos que quizás he negociado el uso. No para apartar todo tipo de juguetes, sino bueno, quizás incorporamos una bala, la bala vibradora y otro tipo de estimulación para variar. Y exploramos esta otra ventana de cómo se están conversando, cómo se están abordando las necesidades de pareja a nivel sexual en la relación. Porque, les digo, no se habla. No se habla. Tú eres una muchacha joven, sin embargo, ¿cómo ha sido la evolución de los juguetes a través del tiempo? O sea, en estos últimos 10 años, ¿son más o menos los mismos? ¿O tú dices, no, ha habido un boom? Sí. Cuéntanos. Un boom totalmente, porque el foco está mucho más puesto en la necesidad de la audiencia, del público. Cuando yo comencé a estudiar psicología, no a estudiar la terapia sexual y de pareja, que de paso la estudié fuera, entonces se abrieron demasiadas puertas de conocimiento, no solo en lo que estaba haciendo, sino en este mundo que me estaba acompañando, que era muy abierto, era muy progre, como le dicen, y yo encantada, ojo. Pero cuando comencé a estudiar psicología, yo diría que lo básico que uno encontraba era pues la misma bala, los anillos para el pene, los estimuladores del punto G, que ahora tienen otros nombres, o sea, 1001 tipo de estimuladores, que antes lo llamábamos consoladores. Esto ya no se dice. Y luego cuando comienzo a estudiar en el máster, que estoy en Barcelona, en España,
Esto es un mundo de conocimientos y de Son como la vanguardia, esa Sí. vanguardia de... de formas de presentaciones que, claro, atienden las necesidades de las personas. Hay juguetes, hay una marca que se llama Dame, D-A-M-E. Es que nada más tener los juguetes al frente es un sueño. Anote, vayan anotando. Sí, sí, sí. D-A-M-E. Que es un sueño porque realmente, al menos yo nunca había visto un juguete tan bien adaptado a nuestra anatomía. Hablo de la mujer, de nuestra anatomía. Entonces, fíjate cómo le pusieron la lupa a esto, fíjate cómo se permitieron pensar en las necesidades de pareja también, porque hay juguetes que son para compartir. Estimuladores del clítoris, pero son anillos a la vez. Estimuladores prostáticos, que eso es otra puerta que se abre, que aquí, o al menos estando yo estudiando psicología y estudiando también acerca de sexología, pues nunca se desarrolló, nunca abordamos con profundidad este tipo de temas. ¿Qué haces con esas parejas que llegan con tiempos diferentes? Me refiero a tiempos que ella con una vez al mes le es suficiente y él la corretea como Pepe Le Pew por toda la casa, o al revés, o ella llegó a esta edad que ya se conoce, que ya Sí. 35, 40, que sabes, te sientes reina del mundo, y el señor, pues, Bueno, fíjate que ese es uno de los motivos de consulta más frecuentes. La variación en la frecuencia sexual. La frecuencia sexual es la cantidad de veces en las que surge el deseo, no la cantidad de veces en las que tenemos encuentros. Y a medida de que ha evolucionado pues la vida y los tiempos, siento que también ha variado el contexto. No quiero decir que es muy difícil, porque eventualmente, claro que tengo parejas que tienen una frecuencia y una capacidad de sincronizarse perfectamente, pero siento que hay muchos factores que influyen en nuestra capacidad de conectar sexualmente con nosotros mismos y con nuestra pareja. Entonces se terminan creando estas brechas enormes de deseo sexual. ¿Cómo hago? El trabajo es no solo a conocer la relación, yo como terapeuta y ellos como integrantes de la relación, porque hay conversaciones que no se están teniendo, y por eso la terapia de pareja para mí es maravillosa. Nuevamente una visión sesgada, porque soy terapeuta, pero es que es maravilloso. no, es que es Claro. maravilloso, Tiene que serlo. Es que conoces ¿Quién más tu que tú relación. que con tu experiencia puedes Claro, afirmar esto? y ¿no? como alguien que ha asistido a terapia de pareja. Es maravilloso, te conoces tu relación. Se comienzan a plantear preguntas acerca de las necesidades, acerca de qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, qué es lo que limita ese deseo. Y muchas veces cuando le ponemos la lupa a estas brechas, hay una cantidad enorme de necesidades que no están siendo atendidas, de tropiezos enormes en la comunicación, de ofertas de conexión que simplemente están siendo rechazadas. Y no les estoy hablando de conexión sexual, sino en el día a día, que yo te quiera contar de mi trabajo o de cómo me fue en el día y tú estés en el teléfono. Esto me hace pensar o me hace desconectar emocionalmente de la relación. Y cómo somos capaces de conectar sexualmente tiene todo que ver con cómo estamos emocionalmente en la relación. Termina siendo mucho más fácil para la persona que tiene una frecuencia sexual más elevada bajar un poco y enfocarnos poco a poco en la persona que tiene la frecuencia sexual disminuida, en ir construyendo. Pero claro, la persona que tiene la frecuencia sexual elevada está frustrado o frustrada, se siente enormemente rechazado o rechazada. Entonces esto también hay que trabajarlo hasta más o menos hacer esto. pasa mucho en el puerperio, en el posparto, Sí, que es un sí. tema, Sí. es una época muy, muy ruda. En la Sí. menopausia también, Sí. en la menopausia también porque como la mujer tiene bajo estrógeno, Sí. muy baja libido, muy bajo deseo, Sí. hay dolor en las relaciones de dispareunia, entonces Ujú. ella lo evita. Sí. O sea, ojalá llegue y esté dormido, ojalá cuando Me duele la cabeza. me duele la cabeza, o sea, lo que sea Sí. que para evitar Sí. el coito. Pero entonces tienes que
yo le digo a veces, ay, niñita, es como cuando uno va para el gimnasio, que al principio vas a arrastrar como que aburrido el gimnasio, que llueva, que el profesor no esté, que el entrenador se vaya, pero después cuando te das cuenta que es un círculo vicioso en positivo, Sí, son sí, círculos, sí, sí. o algo que bueno, después te sientes linda, deseada, querida, él cambia el tono y la cosa, Sí. la rueda gira y agarra, batín. Qué importante es hacer un break, hacer una pausa. Y lo más divino es hacerlo en Charlotte. ¿Te gusta Charlotte? Me encanta, el espacio es súper acogedor, además los precios son buenísimos. Sí, señor, un frappuccino, una galletita, una merienda divina, Charlotte. Tu cafecito. De siempre. Farmacia Señorial tiene todo lo que necesitamos de una farmacia. Disponibilidad de productos a precios excelentes, atendido por profesionales, por farmacéuticas. Eso es importantísimo porque nos da mucha confianza. Desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Además, puedes hacer tus compras por WhatsApp y te hacen delivery. Y como si fuera poco, puedes pagar con cachea. Llévate ese dato. Un buen dato y una excelente alternativa. No lo olvides, Farmacia Señorial, a un WhatsApp de distancia. El gel hidratante íntimo de Intilac es tu aliado para la salud íntima. Está formulado para ofrecer una hidratación intensa, aliviando la sequedad. Tiene además pH balanceado, lo que mantiene el equilibrio de tu microbiota. Está enriquecido con extractos botánicos que nutren y calman, asegurando una experiencia suave y placentera. Es de fácil aplicación, su textura es ligera, se absorbe rápidamente y no deja sensación pegajosa. Yo como ginecólogo y usuaria te lo recomiendo. Que ahí dices algo demasiado interesante, que es algo que yo converso con las parejas. Casualmente tengo una pareja en este mismo contexto que acabas de narrar. Están en el posparto y lo que nos hemos permitido es cuestionar un poco la relación, ¿no? Y cómo ha estado funcionando, porque lo que ella en este caso refiere es que el deseo sexual es muy bajito o casi nulo. Entonces, cuestionar la relación, cómo se están atendiendo las necesidades de la relación. Siempre en esta etapa es súper interesante ver cómo se están equilibrando los roles en la parentalidad, que es una parte importante de la pareja y una parte importante de la sexualidad también. Y poco a poco ir haciendo este acercamiento a no quiero decir la perfección, porque no hay perfección, pero algo que le funcione a la pareja. Siempre te puedes encontrar el que tiene más ganas y el que tiene menos ganas. Que estén perfectamente alineados solo al inicio de la relación, cuando estamos en esta fase del enamoramiento, cuando nos estamos conociendo emocionalmente y sexualmente, que digo yo he visto que está perfectamente alineado. Hay días donde hay más ganas, hay días donde hay menos ganas. ¿Qué recursos tenemos para negociar con esto? Ahora, si es algo que es recurrente, claro que vale la pena abordarlo en terapia de pareja, a nivel clínico, con un endocrino, con la ginecólogo. Siempre hay una ventana de mejora o de construcción en estas situaciones. ¿Qué herramientas, digamos, no solamente de psicoterapia, de echas mano tú? O sea, ya hablamos de los juguetes, hablamos de la psicoterapia. No sé si láser, AIFU, estimulación del piso pélvico, no sé. Sí, además de los juguetes, con chicas que asisten a consulta por vaginismo o dispareunia, vale la pena llevar este tratamiento de la mano con ginecóloga. ¿Por qué? Porque la estimulación del suelo pélvico o el poder ver siquiera cómo está trabajando el suelo pélvico es parte del abordaje en terapia sexual también. Si hay dolor, si hay molestias, si hay falta de tonicidad, eso eventualmente interfiere completamente con las relaciones sexuales. Entonces, esa sería una de las herramientas que están a favor de. Creo que también comenté que esto se lleva de la mano con otros profesionales, endocrinos, fisioterapeutas. La sexualidad es muy sensorial, lo que me lleva a, y esto debió haber estado de primero, que es la conciencia. Hay una modalidad y una herramienta maravillosa que está de primera en todos mis abordajes terapéuticos, que es la sexualidad consciente, que viene de el mindfulness, que es una práctica terapéutica que nos invita a vivir el momento presente, sin juicio, con apertura e integración. Pasamos demasiado tiempo pensando en el futuro, en qué va a pasar, y si doy este paso, y si me voy por allá, o en el pasado. ¿Qué pasó? No debí haber dado este paso.
y en esta rumiación constante de lo que pudo haber sido. Lo único que tenemos ahora es el presente, ¿no? Esta conversación que tenemos acá es lo único que tenemos y que es valioso en sí. Entonces, me gusta mucho trabajar con los sentidos, traer recursos a través de los sentidos a la experiencia sexual. Hay un ejercicio que a mí me encanta, que es un masaje sensorial, dependiendo de la fase en la que nos encontremos. Yo lo llamo o masaje sensorial o masaje erótico. ¿Por qué? Porque para las parejas que tienen como este escenario, las parejas que no están teniendo relaciones sexuales o que hay una disonancia en la frecuencia sexual, una de las intervenciones terapéuticas, las primeras, es: no vamos a tener relaciones sexuales. Yo quito de la mesa las relaciones sexuales, porque esto alivia la tensión y la presión que genera enfrentarme al acto sexual con mi pareja. Entonces esta suele ser una de las intervenciones. A veces lo llamo masaje erótico, a veces lo llamo masaje sensorial, y la premisa es la misma: contactar con nuestros sentidos para construir nuevas experiencias que nos lleven al placer. El placer que puede o no ser sexual. Velas, música que sea estimulante, una película que sea estimulante para la pareja, un outfit, ¿no? Lencería que sea estimulante a nivel visual, aceites, cremas. Hay velas, y esto me encanta, velas que al quemarse la cera termina siendo un aceite para masaje. Entonces todos estos recursos sensoriales que pueden ayudar a construir sensaciones diferentes, y que sepamos identificar cómo nos sentimos, qué pensamos y cómo integramos estas nuevas sensaciones, puede ser maravilloso para la sexualidad. Hoy en día, con tanta información que hay, yo creo que no hace falta ni tanta creatividad, porque esto está a la orden del día. Con un solo clic tú empiezas a investigar, y el algoritmo te va llevando a cualquier cantidad de cosas. Sí. Hay una canción que dice: el afrodisíaco más potente es el amor. ¿Eso todavía sigue siendo así? Pues fíjate que tengo mis encuentros. Yo debato mucho esto con mis consultantes. Yo cambiaría esa frase a que el afrodisíaco más fuerte es el cerebro, ¿no? Es el cerebro totalmente, pero es la comunicación en pareja. El que tú puedas abordar plenamente tus necesidades, tus preocupaciones, qué te preocupa, qué te agobia, qué te hace sentir bien, qué te hace sentir vivo, que tú tengas este espacio de vulnerabilidad en la relación, no solo crea intimidad emocional, sino crea intimidad sexual. Entonces, eso es sumamente estimulante para el contexto en el cual se desarrolla el deseo. Pero tiene todo que ver con el cerebro. Además que, ahora, hace un rato les estaba hablando del deseo sexual responsivo y el deseo sexual espontáneo. Esto lo aborda como nadie una autora que se llama Emily Nagoski, y ella hace mucho énfasis en el contexto, cómo el contexto influye en nuestra capacidad de relacionarnos sexualmente, y da muchísimos ejemplos de cómo en el posparto pues el entorno es importante. Si el bebé está llorando, si tengo la preocupación de que no he lavado los platos, si tengo la preocupación de que mañana tengo esta cita de X, Y, Z, todo esto alimenta, o en este caso derrumba. Inhibe. Sí, derrumba la capacidad de conectar sexualmente. Yo digo a las pacientes ahí en esa consulta posparto que en muchas ocasiones invito al papá para también informarlo un poquito, educarlo, explicarle por qué va a pasar, que el deseo del hombre, tú me corregirás si es mentira o no, si lo que estoy diciendo es malo o no, es como tubular. Ellos están como enfocados y van a lo que van. Sí. La mujer tiene los pop-ups o ventanas emergentes, yo le llamo así ventanas emergentes, que no lave los platos, el bebé está llorando y mañana me falta y no he dormido suficiente, me quedan 8 horas, este señor está inventando. O sea, tú estás con 80.000 cosas y hay que buscar entonces cuál es el sentido que te trae a tierra. Claro. O sea, que te ayuda a vivir el aquí y el ahora. Claro. O sea, cuál de repente, o cuál te distrae y te ayuda y te promueve entonces el saboteo, el pensamiento saboteador. Los limitantes y los potenciadores, así le llamo yo. Ahora que estamos hablando de esto,
también es importante esta comunicación y cómo se va estimulando en pareja. Hace un rato que lo vuelvo a traer a la mesa porque no deja de ser importante. En el deseo sexual responsivo o mecánico, muchas veces eso es como prender un motor, ¿no? Darle hasta que enciende. Entonces, imagínate el tipo de comunicación que tienes que tener con tu pareja para dejarle saber, no te rechazo, yo te deseo, yo quiero estar contigo, todavía hay amor, porque eso es una de las preocupaciones, ya no me ama, ya no me desea. No, sí hay. Lo que pasa es que quizás han cambiado mis formas de relacionarme sexualmente. Entonces, esta comunicación, esta apertura, esta integración es ideal en cualquier contexto sexual. Yo lo vivo mucho en la consulta cuando llega el bebé, Sí. empiezan a amamantar y es lo que tú estás diciendo, o sea, los intereses cambian, me vuelvo una tigra madre. Sí. Y de allí mi atención está totalmente dirigida a ese nuevo ser. Sí. Lo que esté alrededor es misceláneo, Sí. secundario. ¿Okay? Entonces hay que hacerlo consciente, Uh-huh. ¿no? Y entre las dos personas tener que llegar a acuerdos. Sí. Yo me imagino que con tantas cosas que hay, con tantos tipos de maneras de relacionarse o de identificarse sexualmente, Uh-huh. debes tener cualquier cantidad de consultas nuevas, interesantes, ¿no? Totalmente. Que te llegan a hablarnos de lo menos común, digamos, que tal vez pueda ser lo más común, se puede decir así. Depende del ojo con el que lo veas. Consultas que para mí siempre son interesantes porque rompen completamente con los patrones que al menos al mirar alrededor, a nuestro alrededor, no solemos encontrar. Son las relaciones que no son monógamas. Es decir, no me voy directo a una etiqueta. ¿Por qué? Porque dentro de una relación monógama, si yo abro un poco ese margen, ya deja de ser monógama, ¿no? Entonces yo les digo monogamish o medio monógama, o ahí empiezo a jugar con los consultantes, porque ya depende de los acuerdos que se manejen en la relación. Hay cosas que serán aceptadas y hay cosas que no serán aceptadas. Y saliendo de la monogamia, hay relaciones abiertas, hay relaciones sin tanta estructura, y eso siempre es maravilloso y súper interesante de conocer, que pueden o no vivir las mismas no disfunciones, sino los mismos problemas de una pareja habitual. Pero creo que al menos en las parejas no monógamas que he encontrado, tienen esta capacidad de comunicación, de intimidad emocional, o sea, de establecer este vínculo muy diferente a las parejas monógamas. Eso es lo que resaltaría. Entonces abordan los conflictos diferentes. Hay cosas que quizás no son tan importantes en una relación abierta o semiabierta como lo puede ser una relación monógama. Claro. Qué interesante, ¿no? Aquí hay un abanico completo de posibilidades y cada día esto puede ser distinto, diferente, ¿no? Sí, totalmente. Y definitivamente cada día más necesario, sí, a mi parecer. Sí. Porque definitivamente la sexualidad es una parte importantísima del ser humano. Sí. Y la relación, cómo nos relacionamos con esto también. Entonces, es como el que une, la amalgama, sí, probablemente de todo los pensamientos, el deseo, cómo me siento. Uh-huh. Es un poquito... ¿Has tenido casos de adicciones, o sea, adictos al sexo? Sí, la adicción al sexo, como se conocía antes, sí llega a consulta, pero no llega a consulta con esta mirada de adicción al sexo. Antes se conocía como la ninfomanía, pero si se dan cuenta es algo que está mucho más orientado a la mujer, ¿no? Y esto es lo que les comentaba de cómo el contexto social, antes y ahora también, ¿no? Pero en ese momento influía a la hora de hacer este diagnóstico, de desarrollar los criterios, quiénes eran ninfómanos y quiénes no. Hoy en día hablamos de hipersexualidad, no realmente una adicción al sexo. Sí vale la pena... ¿Cómo se define la hipersexualidad? O sea, ¿cómo...? Una conducta excesiva en el sexo, o sea, o con respecto al sexo, masturbación, coito,
no me quisiera desviar a parafilias, ¿no? Pero vamos a dejarlo en conductas sexuales excesivas, mientras sean funcionales, mientras sean adaptativas. Por eso es que te digo, no me desvío hacia las parafilias. Ok. Pero muchas veces esta hipersexualidad está formando parte de algo más, o al menos así es como uno lo entiende hoy en día. Esta hipersexualidad puede ser síntoma de un trastorno bipolar. Esta hipersexualidad puede ser síntoma, aunque no lo crean, de un episodio depresivo, ¿no? ¿Qué me está llevando a? Puede ser algo tan sencillo como lo que les venía hablando antes de, es un patrón conductual, es algo que me dijeron que tengo que hacer, o que yo he entendido que está bien hacer. Nada en exceso es bueno. Entonces siempre vale la pena ponerle la lupa a estas conversaciones y a estas conductas, sobre todo porque si están trayendo problemas, no solo en la relación, sino con uno mismo, vale la pena conversarlo y abordarlo. Mira, y nuestro público es, no todo es médico, o gran parte es la comunidad en general, Sí. y queremos entonces, te vamos a dar como títulos o nombres, y tú nos das el diagnóstico de la significación, nos das el concepto, Ok, más o menos. ok. Por ejemplo, hace rato hablaste de vaginismo. Ok. Explícale al público qué es vaginismo. Okay. Vaginismo es la contracción involuntaria de las paredes vaginales. Esto puede suceder por distintas situaciones, como en algún momento hacía referencia a la hipertonia, es decir, que estos músculos del suelo pélvico están muy tensos, entonces claro que dificulta la penetración, no solo por la hipertonia del suelo pélvico, sino porque pueden haber experiencias traumáticas asociadas a la penetración. No es algo que siempre es así, pero que vale la pena explorar. Cuando se habla de eyaculación precoz y cuando tardía, o sea, ¿cuáles son los números o los tiempos o si es que existen? Varía muchísimo porque millones de autores se han encargado de definir cuáles son los tiempos. Recuerdo cuando estaba comenzando a estudiar que un autor, apellido Cabello, lo definió como que la eyaculación precoz era precoz si ocurría dentro de el lapso de 7 empujes. Entonces es una forma muy curiosa de abordarla. Uno se queda pensando así. Sí. Sí, claro, 7 empujes, entonces es muy relativo. ¿Cómo me permito yo entenderlo? Si estamos hablando de algo que es repetitivo, sobre todo en la eyaculación precoz o en la eyaculación retardada, ya voy hacia allá, pero en la eyaculación precoz, si es algo que es repetitivo, si hay un tiempo, una duración habitual para los encuentros sexuales que termina en la eyaculación y lleva un tiempo donde esta eyaculación se da antes de lo deseado, ¿qué tan antes es? Porque esa es otra. Me llegan muchos chicos a consulta diciendo yo soy eyaculador precoz. Y bueno, cuéntame más. Cuento corto, el tiempo de eyaculación son 5 minutos. Eso no es un eyaculador precoz. Que no fue en el tiempo en el que tú querías eyacular, que quizás la porno te ha enseñado que son encuentros de 30 minutos o de 1 hora, es otra cosa. Pero eso no es una eyaculación precoz. Eso puede ser un encuentro, bueno, un poquito más corto, pero se puede hacer mucho en 5 minutos de penetración, pene, vagina. Ahora, ¿cómo hacemos que el encuentro sea más rico en recursos? Nos enfocamos en la parte antes. El preámbulo. El preámbulo. Que el preámbulo para mí va mucho más allá de lo que sucede en la cama, sino en la casa. Pero ya esa es mi parte de terapeuta de pareja hablando. Y podemos hacer mucho más rico el encuentro si nos enfocamos en los preliminares o en el preámbulo, en el juego previo. Hay tantos recursos que se pueden incluir para que esos 5 minutos caigan como anillo al dedo. Entonces, hay que ver cuál es la experiencia del consultante, cuáles son los números que refiere. No sé si yo lo llevaría que son 7 empujes, pero algo que sea repetitivo, algo que venga en disminución y algo que sea alarmante para la persona y para la pareja para de la repente. pareja, sí. Sí, porque mucho es del timing de los dos. Claro. O sea, porque si
él le llegó dolor precoz y Sí. a ella le parece maravilloso que sea corto, Sí. pues no hay ningún Sí, problema. claro. Me ha pasado. No hay ningún sí, problema. me ha pasado. Y al revés, si ella alcanza el clímax temprano y después él pasa horas. Es que Entonces, eso es lo que puede terminar pasando. Una chica hace nada me decía, Eni, pero es que ya yo llegué al orgasmo. Y él sigue y sigue y sigue y sigue. Ya yo no quiero más penetración. Entonces el chico realmente sí tenía esta exigencia de mis encuentros tienen que durar de 20 minutos para arriba. Cuando la chica con 10 minutos de penetración estaba más que bien. Todo lo que o sea, cuando realmente nos ponemos a pensar en todo lo que se puede trabajar en el juego previo, el tiempo de penetración puede ser puntual. Claro. Entonces, ¿cómo están siendo las expectativas? ¿Cómo están siendo las necesidades? ¿Cómo esto se está conversando? La disfunción eréctil, más o menos, ¿cómo se define? Porque una vez no es una disfunción eréctil. No, claro. Y qué bueno que lo dices porque soy yo la que lo suele decir a mis consultantes. Son fallas recurrentes en la erección. No hablamos de una erección nula, sino puede ser una erección deficiente, ¿no? Pero hay distintos motivos que pueden llevar a una disfunción eréctil. Está el componente orgánico y está lo psicosomático, que lo que casi siempre termina llegando a mi consulta es lo psicosomático. La ansiedad, las exigencias, la presión, la responsabilidad, la no gestión emocional termina afectando en cómo yo me relaciono sexualmente. Y bueno, está lo orgánico que es variaciones hormonales, cardiovasculares, niveles de glicemia, de insulina, o sea, todo esto. Alcoholismo, tabaquismo. Sí, todo esto termina influyendo. Y consumo de psicofármacos también. Estoy en un ámbito donde inevitablemente voy a contactar con personas que están en algún tratamiento con psicofármacos. La sertralina tiene muchas bondades, pero una de ellas suele ser, no siempre, suele ser la eyaculación tardía. Entonces, esto es algo que yo me encuentro semanalmente en consulta. O sea, el abordaje de cómo encontrar otras formas de conectar, cómo potenciar los encuentros, no poniendo todo el foco en la erección y mucho menos en la penetración pene-vagina, sino en cómo hacemos el sexo, porque el sexo es mucho más que ese momento de la penetración. Entonces se trata de reeducar y de volver a hacer ese cableado que es sumamente interesante pero sumamente desafiante para las parejas. Con eso de la educación volvemos a la pornografía y Enrique Rojas, el que te mencioné antes, hace rato, estaba diciendo esto, que el consumo de pornografía es impresionante y hace un trastorno de lo que del deber ser. Sí. Lo que dices tú, Sí. unas relaciones de 30 minutos, Claro. unos cuerpos que no son los cuerpos reales, Totalmente. una disrupción, unas expectativas. expectativas que no son las que... El tamaño, la duración, el cuerpo, la respuesta sexual en dado caso de que sea una pareja heterosexual, del hombre y de la mujer, en el porno que se ha consumido durante mucho tiempo, que es el porno mainstream. Las respuestas femeninas son totalmente falsas, son súper exageradas, son absurdas. Entonces tengo chicos que tristemente esa es la única educación sexual que han recibido. Y lo esperan de esa manera. Totalmente. Pero esperan todo. Y de paso ponen unas exigencias altísimas. Claro. Y se presenta la alternativa de que la mujer haya visto también algo de eso o que el chico y ella finja esa manera de... Sí lo he visto, o te respondo desde dos ópticas. Sí, he tenido chicas que, al igual que los hombres, han consumido porno, pero nunca es en la misma cantidad o en la misma frecuencia. Por esto mismo que estamos hablando de antes, de quién sí puede, quién no puede, en qué contexto es más normal, ¿no? Porque cuando los hombres están en plena adolescencia, es mucho más normal, mira esto que tengo aquí, mira este video, mira tal, eso se da. Y no tiene nada de malo en sí. Ojo, yo no quiero que suene como que hay un problema
o que tengo algo en contra de la pornografía, pero es que sí hay un problema con la pornografía, porque no es real. Sí. Entonces, sí he encontrado que hay chicas que atienden esta necesidad que tiene mi pareja de que yo monte un show, y es que le gusta el grito, le gusta que me halen y le gusta, bueno, pero eso es lo que le gusta, chévere, pero ¿dónde está arraigada esa necesidad? En el consumo de porno durante mucho tiempo. Y por otro lado, me han llegado chicas que sienten que su desempeño sexual no es como el que han aprendido, o no es como el que le han dicho que tiene que ser. Y entonces te vas preguntando, ¿y cómo tiene que ser? No, bueno, así, como en el porno. Y ahí yo... Tuvimos un episodio con la doctora Alejandra Rosas y nos habló del inicio de la actividad sexual. Sí. Nos comentaba de alrededor de los 12 años. Ujú. No sé qué experiencia tienes en la consulta, te llegan adolescentes, yo sé que haces mucha Sí. terapia de pareja, pero Sí. te consultan adolescentes o madres preocupadas, Sí. padres preocupados. Contacto sexual prematuro, hay mucho debate aquí, pero tiene que ver nuevamente con quizás conversaciones que no se están teniendo en casa, en la escuela, que sintamos un espacio seguro como para decir, oye, mira, mamá, me están pidiendo una foto, o este chico o esta chica también me ha pedido que tuviésemos este acercamiento. ¿Cómo lo ves? ¿Qué opinas? Ojalá lo hicieran, ¿no? Eso es lo que a mí me encantaría cultivar. Por otro lado, tengo la cara no tan linda de la moneda, que estos contactos sexuales tempranos no son desde el consentimiento, no son consensuados. Entonces, es exponer a un niño al contacto sexual sin su control, sin su consentimiento, y eso está muy presente, muy, muy presente. Tengo la dicha, porque realmente termina siendo maravilloso, de acompañar a varios adolescentes que han sido víctimas de abuso sexual, y tengo la dicha también, que termina siendo maravilloso, muy difícil para el consultante, pero revelador, empoderador incluso, hacer revelaciones o darse cuenta, recordar vivencias traumáticas asociadas a abuso en la infancia. Entonces, hoy en día, como adultos, yo me encargo de acompañarlos en el proceso. Entonces, sí, hay un contacto, sin duda, temprano, con temas de sexo, con temas de sexualidad, con preguntas. ¿Quién soy yo? ¿Qué me gusta a mí? A mí me encantaría que eso fuesen conversaciones que se tengan, que se creen espacios para tener esas conversaciones. Pero no sé si es lo que se está dando en la mayoría de los casos. Mira, cuéntame de tu opinión con respecto al autoconocimiento, a la masturbación, porque yo no me puedo ir de aquí y me mata Gina si yo no te pregunto eso. Sí. ¿En qué tipo de edades o en general? En general. No, aquí hay una bandera que dice autoconocimiento, masturbación, vamos a vernos, vamos a conocernos, vamos a explorarnos, vamos a ver qué nos gusta y qué no. Y esta bandera no me la saca nadie de aquí. Perfecto. 100%. Es que en eso estamos trabajando. Nosotros damos clases de educación sexual, Sí. un poco en colegios. La doctora Ginny Sturi lleva la bandera de todas nosotras, por eso dije, me mata si no la nombro. Y realmente eso es dentro de la cajita, una cajita que tenemos de higiene menstrual. Metemos un espejito como dices tú, para verse. No puede ser Me que encanta. tú no, o sea, sabes cómo tienes las cejas porque se maquillan todo el día, Sí. porque está la moda de, ¿sabes? Sí. Del make-up, Sí, sí. y no tienen idea cómo son sus labios. Qué bonito. Mira, Entonces, en la hay- consulta yo hice hay que pediatría hacerlo. en JM de los Ríos y Sí. tenemos una pasantía por la consulta de adolescentes con la doctora, en mi caso le hice con la doctora Enriqueta Sileo, Ujú. si ves este podcast, que espero que sí se le saluda, y eso lo hacíamos. El adolescente, en la consulta de adolescente, se sentaba y le decía a la doctora, te voy a presentar tus genitales. Qué Y le bonito. ponía el espejo delante y ella se veía y le decía, estos son tus labios mayores, tus labios menores, esto es tu clítoris. Y Qué le bonito. presentaba, eso era una parte de la consulta rutinaria en el servicio adolescente. Igual al chico. Qué bonito. Este es tu pene, esto es tu... Y se conoce, Sí. se va conociendo, pero hay mucha inquietud.
Sí. O sea, mucha inquietud de los padres que, ay, pero no, y si después empieza y quiere explorar Claro. más, eso realmente es tabú todavía. Mucha creo yo. inquietud y mucha resistencia. Mucha y está resistencia, en el tal tabú. vez esa es la mejor palabra En- para calificarlo. En mi tirita del consultorio, yo tengo una vulva y yo tengo una taza de vulvas. Mi llavero dice en inglés, it's vulva, not vagina. O sea, es vulva, no vagina. Claro. ¿Por qué? Porque erróneamente Claro. nos referimos a la vagina como la vulva, ¿no? Entonces, todas Lo que est- se ve es la vulva. claro, todos estos conceptos, todas estas imágenes, todas estas representaciones disruptivas, yo encantada de hacerlas. ¿Por qué? Porque vamos a generar una conversación. Hay un momento muy puntual en mi crianza donde me acuerdo que hubo como una feria del libro y estaban vendiendo libros en el patio central del colegio y vi un libro así que decía Educación sexual para niños de 9 a 16 años y yo tenía 8 Pronto. y yo le monté toda una campaña a mi mamá y a mi papá, que son dos padres maravillosos, o sea, su apoyo lo he tenido desde siempre. No, pero yo dije, yo les tengo que vender esta idea de que yo, con 8 años, quiero este libro que es para niños de 9 años. A partir de 9. Claro, o sea, pero es que me llamó poderosamente la atención. Era un libro enorme, así de grueso y con dibujitos que hablaban de la educación sexual. No me acuerdo realmente cómo fue la cosa, pero el seguimiento fue tal a la persona que vendía este libro que me acuerdo que me lo terminó llevando para la casa, cuando esto es algo que fue un día de colegio. Y ese libro se quedó conmigo hasta los 14, 15 años. Yo quisiera saber dónde está ese libro ahorita porque es parte de lo que soy hoy. Cuando me hago más grande, quizás noveno, cuarto año, para mí fue algo muy lógico de saber cómo soy yo, de mi personalidad confrontativa, de mi personalidad, mi forma de ser reflexiva, desafiante muchas veces, pero también de brindar apoyo. Eso era parte importante para mí y algo que hizo clic. O sea, no había para dónde agarrar. Yo voy a ser psicóloga y tengo a mi abuela que es psicóloga. Comencé en la UAM. Yo me gradué en julio y en agosto estaba comenzando en la UAM. Y bueno, fue una carrera maravillosa. Ahí me encargué de complementar mis estudios con estudios paralelos y comencé a entrar a las consultas con mi abuela. Y yo veía que a la terapia de pareja le faltaba algo, porque todas las dinámicas de pareja eventualmente, o la gran mayoría de las dinámicas de pareja eventualmente aterrizaban en el sexo. Entonces yo decía, aquí hay algo. Y empiezo a buscar formaciones de sexología clínica, era lo que salía. Y me salió algo de terapia sexual y de pareja en Barcelona, España. Apliqué y me aceptaron y tuve el apoyo de mis papás, que fue maravilloso. Se hizo todo lo que se tenía que hacer. Estuve 2 años allá con colegas maravillosos, súper formados, preparados, profesores que... Fuera de serio. Uf, ¿Y aquí hay formación en terapia de pareja en el país? En terapia de pareja no sé. Fíjate que yo hice una formación que fue avalada por la UC de sexología. Era un diplomado, una serie de horas, pero tiene esa visión más clínica. Claro, yo me puedo enfocar en las disfunciones, pero el abordaje a veces se queda corto. Eso igual fue hace mucho tiempo. Pero sí debe haber. No sé si específicamente en el área de terapia de pareja, pero algo se puede ir construyendo, porque es un tema que tiene muchísimo desarrollo. Bueno, Enid, nosotros estamos felices de haberte tenido aquí. Creo que podemos permanecer aquí horas y horas hablando del tema porque es un tema definitivamente fascinante y por supuesto muy en boga. El chacal del tiempo nos está haciendo señas, pero de verdad estamos agradecidas de haberte tenido, de escucharte. Valiosísima tu intervención, nos encantó. Realmente de corazón y tenemos muchas cosas que hacer juntas. Bueno, seguir haciendo juntas. Danos tus Seguir redes sociales. trabajando de la mano. ¿Dónde te puede localizar la
alguien que esté interesado en tu consulta o en algún tipo de orientación, danos dónde estás ubicada, tus redes sociales, todo. Ok. Bueno, primero gracias a ustedes por la invitación, maravillosa conversación. Como les decía al inicio, es un espacio de psicoeducación y de seguir abordando temas que no se están conversando. Y yo encantada de poder hacerlo con dos profesionales maravillosos como ustedes. De verdad que ha sido un placer. Me pueden encontrar en Instagram, en TikTok también subo contenido, pero creo que ahora el fuerte es Instagram, @tuguiasex. Me pueden encontrar en La Viña, en Concepto La Viña, y yo encantada de apoyarlos. Excelente. Si Tenemos que también nombrar a Mariette, que Mariette estuvo con nosotros, la doctora Mariette González. Preciosa, sí. Y pues es un complemento a muchas de las cosas que dijiste, tú lo nombraste, del láser, de todo este rejuvenecimiento, el embellecimiento de la otra cara, como ella misma lo nombró. Sí. Bien, vale la pena y les invitamos a que vean este episodio, les invitamos a que se suscriban. Realmente es importante para nosotros para seguir ofreciendo este contenido tan valioso. Y terminamos diciendo pues siempre, dando las gracias a Pod Studio, aquí donde podemos mantener estas conversaciones tan interesantes y tan nutritivas. Total. Sí, chévere. Gracias, Enid, por haber venido. Les esperamos domingo 7 de la noche. No se pierdan nuestros episodios. Suscríbanse y corran la voz. Chao. Pardes Dogs llegó a ustedes gracias a Intilac, íntimamente confiable. Farmacia Señorial, a un WhatsApp de distancia. Charlotte Sweet and Coffee, tu cafecito de siempre. Laboratorios Herbaplan, salud y más vida. El Pod Studio, cápsula de poder informativo. Malía, tu aliada de higiene íntima de cuidados de mujer. Y Estudio C1, un lienzo en blanco para crear. Estuvo súper bien, Nahuara. Pero tú tienes una voz de psicólogo, o sea... Sí, sí, porque una voz como que te calma, te invita a meditar. Uno muchas veces te intenta, tú sabes, y ella otra vez te me lo llega dicen mucho, fíjate, me lo dicen mucho. Es y yo una voz no cálida. No lo... Sí, muy cálida.